Federación Pleyadiana Unida de Planetas. Consejo de los Pueblos de Pléyades. Consejo para Terra. Mensaje de Isrish Esbarú de Erra. Saludos, hermanos en el alma. Soy Esbarú de Erra. Les saludo a todos y sean bienvenidos. Como ven, estamos de regreso con ustedes. Sé que se dijo que había muerto, lo que es falso. Me encuentro muy bien y sigo aquí. Como una vez dije, no nos iremos hasta que ustedes sean libres. Aun cuando no podamos hacer todo nosotros, estamos aquí para ayudarles a ser libres. Agradezco a mis hermanos que se encuentran en inmersión, que transmitan nuestros mensajes a nuestros hermanos de Terra. Hermanos de Terra, no teman al porvenir, las estrellas están ahí. Desde ellas vinieron y regresarán a ellas. Son su origen y su destino, su derecho natural, del cual no pueden ser privados. Las estrellas son solo el principio, el comienzo del camino, y a ellas solo pueden llegar a través del camino del espíritu. El futuro está ahí delante de ustedes para que elijan libremente cómo van a definirlo, qué forma le darán. Es, como dice uno de mis hermanos emisarios, un manto sobre el cual crear el paisaje que imaginen. El futuro es así, se forma y se crea en forma como ustedes lo imaginen. Son ustedes quienes decidirán su forma de vida, la cual durante mucho tiempo vivieron siguiendo una programación limitante y preestablecida. Ahora son ustedes quienes decidirán su forma de vida. Nosotros solo podemos dar el conocimiento y la guía espiritual para que sean ustedes quienes libremente tomen las mejores decisiones. Entendemos que esto les llevará un tiempo, por esta razón les hablo de las estrellas, para que llegar a ellas sea su motivación. En el camino hacia ellas hay mucho que recordar, logros que realizar, y cada vez que miren al cielo las verán, regresarán a ellas. Estaremos aquí esperando por ustedes, hermanos. En el futuro, una de las grandes tareas que tendrán frente a sí es la restauración y regeneración de la naturaleza de Terra, limpiar la tierra y los mares. También, antes de llegar a la quinta densidad, deben pasar por la cuarta. En ella establecerán los fundamentos de la nueva comunidad humana. El concepto de sociedad será reemplazado por el de comunidad. Así, el concepto de trabajo por el de dedicación, el de gente por el de personas, el de nación por el de pueblo. Muchos conceptos que existen hoy desaparecen para ser reemplazados por nuevos y más elevados. Nuestra intención es explicar estos nuevos conceptos a ustedes. En el nuevo tiempo, cada uno de ustedes decide cómo desea vivir. También explicaremos y compartiremos mucho de nuestra vida. De esta forma tendrán una guía de lo que pueden lograr para ustedes mismos, sin que sea nuestra intención imponer ni trasplantar nuestra forma de vivir taigeteana, porque puede ser que no sea como la imaginan o han idealizado. En nuestro día a día tenemos muchas tareas y responsabilidades que realizar, sobre todo al encontrarnos en una nave estelar y ser miembro de la tripulación. No deben verlo como obligaciones, son solo actividades que hacemos como equipo, donde cada miembro realiza una función aceptada voluntariamente. Y esta no es fija, no realizamos la misma actividad todo el tiempo como ocurre ahí en Terra. Cada actividad se intercambia entre los miembros del equipo, por lo que solo las realizamos temporalmente. También formamos parte de otros equipos, donde realizamos todas las funciones asignadas a ese equipo. Y así, con cada equipo en la nave, esto tiene la ventaja que todos los miembros de la tripulación conocemos todas las diferentes funciones de una nave. Las actividades se intercalan con el tiempo de descanso que usamos libremente. Existe más libertad estando en nuestros planetas que en una nave por obvias razones. Estando en Erra, por ejemplo, se puede elegir la actividad que se desee y dedicarle todo el tiempo que deseemos.
sin cambiar a otra actividad en un determinado tiempo previamente establecido, como es el caso en una nave. Los taigeteanos somos una raza inquieta, y la mejor descripción que puedo dar es la que uno de los emisarios dijo: ni nosotros nos entendemos, porque cuando estamos en el espacio extrañamos nuestros mundos hogar, y cuando nos encontramos en ellos anhelamos las estrellas. Y verdaderamente es así. Somos personas, biología con sus complejidades. Solo nuestra realidad es diferente a su realidad de hoy. En la nuestra hay cosas que no pueden imaginar, y lo que hoy tienen por ciencia ficción y fantasía será parte de su día a día sin concebir no tenerlo como parte de su vida porque lo verán normal. Y como lo expresa una de nuestras hermanas de Lira, llegará un momento donde no podrán creer que hubo un tiempo en que fue diferente, y al volver la vista a este tiempo presente lo verán como una época bárbara. También sabemos de su interés por nuestra forma de vida, nuestra tecnología y otras cosas. Comprendemos ese interés natural, así como el deseo de saber más sobre las cosas de aquí arriba. Sobre esto es poco lo que podemos compartir en razón de las directivas que nos rigen, en especial lo concerniente a la primera y a la tercera directivas. Esta última prohíbe estrictamente proporcionar cualquier conocimiento y tecnología a una sociedad no estelar, y también regula lo que podemos intercambiar con aquellas civilizaciones estelares que se encuentran menos desarrolladas en comparación a nosotros. Entonces, cualquier clase y tipo de conocimiento o información sobre ciencia y técnica tenemos prohibido compartir. Además, existen en Terra adelantos de ciencia y técnicas avanzados que no son aplicados al bienestar de los pueblos, siendo dirigidos mayormente al campo militar, del control mental y al beneficio de la élite gobernante, lo que tiene un gran peso de responsabilidad desde la causa y efecto del que no es posible escapar, creando para el alma una carga negativa que se verá obligada a limpiar y equilibrar en encarnaciones posteriores a la presente. Ahora quiero proporcionar enseñanza espiritual. La vida material es como un aula de aprendizaje. Las personalidades de un alma son el instrumento para aprender. Cuando la conciencia cae en el engaño de creer que solo es materia, entonces el aprendizaje se dificulta, porque no es capaz de ser consciente sobre qué es un aprendizaje, entrando en un estado de victimización que solo hará más difícil poder aprender de la experiencia. Como seres humanos deben aprender a ser conscientes sobre ser portadores de un espíritu que es su verdadero ser, es lo que son realmente, su yo personalidad. Alma y espíritu son una unidad indivisible, donde la conciencia creacional del espíritu integra a la conciencia del yo personalidad y a su alma. Es como una copia de la fuente, la creación, siendo ella en una forma individualizada en cada ser humano. La conciencia espiritual carece de dimensión, pero alberga en sí misma todas las dimensiones y densidades, las trasciende al mismo tiempo. Si un ser humano reconoce la existencia de su espíritu, entonces le será posible adquirir la sabiduría que es una fuerza poderosa y universal. La sabiduría es luz, y donde quiera ilumine la luz, desaparecerá la oscuridad y la ignorancia. La sabiduría es una característica de la existencia del espíritu y de la conciencia. Lleva las cualidades de la felicidad, de la verdad, de la armonía y de la paz. Si silencian la mente, su espíritu susurra a ustedes si sus pensamientos son correctos o no lo son. Es el que hace mirar hacia la armonía y la paz, ir hacia lo que es positivo, el que muestra la verdad, la belleza, el amor y les muestra su verdadero ser, llevándolos fuera de lo que creen ser. El espíritu es el mismo reino celestial que cuentan las religiones y les dicen que está fuera de ustedes y deben hacer esto o lo otro para ganárselo, lo que es absolutamente falso. El espíritu es lo que son en su forma más elevada y pura,
que ha sido creada por la fuente, la creación. La felicidad proviene del interior y es consecuencia del equilibrio entre el espíritu y el yo personalidad. Cuando éste elige conscientemente alinearse con su espíritu y colaborar con él, entonces se crea la unidad y se entra en un estado de felicidad pleno. Ahora, el reconocimiento de las leyes de la creación es el camino que lleva al encuentro con su espíritu. Solo tienen que alinearse con ellas. Al hacerlo, descubrirán que el amor y la sabiduría son una misma cosa, sin poder diferenciar uno de la otra. Van juntos porque la creación y sus leyes son a la vez amor y sabiduría. Deben descubrir y aprender esta verdad por ustedes mismos, y a través de ella lograrán la libertad y la paz interior imperecedera, no porque el espíritu y la creación son uno. La creación es la energía espiritual pura, consciente de sí misma. Es la conciencia universal de la que se origina todo lo que es y existe. En realidad, el espíritu creacional humano es una manifestación individualizada de ella, a través de la cual la creación aprende de sí misma, evoluciona, se expande y se autorrealiza. Este espíritu individualizado de la creación es el ser que somos cada uno, ustedes, nosotros y cada ser inteligente consciente en el universo. Los taigueteanos lo definimos como el yo creacional. Es un yo que posee una personalidad perfecta, creada con los valores y significados que la creación otorga al crear a esa manifestación de sí misma. Es nuestro yo original. Su hermana en el alma es Varú de Erra Pleyara Taigueta.